Patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta velada de hoy, viernes 15, 7 de la noche, donde nuevamente tenemos el privilegio de tener como invitado al doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, persona que está bien informado, bien documentado sobre el acontecer político de la nación, nos brinda su tiempo, comparte esos conocimientos para darnos luz acerca de lo que está sucediendo en este momento en la nación. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos tenerlo aquí con nosotros y lo invitamos, si no lo ha hecho, a suscribirse en el canal para que podamos tener esta información fluida con usted y usted pueda estar informado a través de los algoritmos de esta plataforma, como es la manito arriba, la campana, y eso hace a la vez que usted, como le dije, sea informado sobre las publicaciones que tengamos en este momento. Para nosotros es un privilegio tenerlo a usted nuevamente. Por favor, suscríbase y lo más importante, compartan. Y para todos ustedes, muchísimas gracias. Hoy, viernes, les deseo un feliz fin de semana y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en esta velada de hoy, viernes 15, 7 de la noche. Un privilegio nuevamente poder estar en presencia de una persona que está preparado, que tiene información, que conoce el drama de lo que estamos viviendo y él comparte su tiempo con nosotros para darnos luz en todo lo que está sucediendo. Fran, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias una vez más, Gustavo, por tenerme en tu programa, que cada día hace que más personas lo ven y lo más importante, lo comparten. Amén. Los números que tú tienes son fantásticos, porque lo tienes en tantas plataformas, Y que alguien lo ve en YouTube, otro lo ve en otra cosa, y es importante, o lo oyen por la radio, en fin, yo me es siento. importante hablar de estos temas. Claro, yo me siento de verdad orgulloso de que por lo menos, mira, que lo vea una persona y ya estamos logrando el objetivo, que es transmitir esta cuestión. Pero Exacto. hay plataformas que me dan una luz increíble de cómo crece, que es la de Rumble. En Rumble trabaja muy bien y no tiene las limitaciones que tiene el epicentro de estos programas, que es en YouTube. Es muy censurado sutilmente, te reducen, etcétera, etcétera. Pero bueno. Ese es el drama de estos individuos que no lo vamos a poder corregir nosotros, sino la continuidad y la mejora de ese pantano que es el que es causante de todo esto. Hablando de muchas cosas y para dejarte a ti, quiero hacer una introducción a nosotros, aunque el programa está saliendo a las 7 de la noche, nosotros grabamos siempre más temprano. Hoy es la reunión entre Donald Trump y Putin. Como quiera que sea, es una incertidumbre muy grande porque hay un choque de fuerzas mundiales más las vanidades de dos personas. Y como quiera que sea, cada uno trabaja para su país. Claro. Pero nuestro presidente, lo que nosotros interpretamos que no está trabajando solamente por los Estados Unidos, sino que hay para una tranquilidad para la humanidad, porque si no hay tranquilidad, esto no va a avanzar. Y esto lamentablemente, y está lo que está Colombia amenazando y con el asesinato de este candidato. Y en fin, hay tantos temas que tratar que el tiempo es tan corto que lo mejor que yo hago es ponerme el zipper en la boca y dejarte a ti. Para todo tuyo, disculpa. Bueno, pues mira, como ya te acabo de explicar, cuando este programa lo estamos grabando, pero no va a salir el día de la reunión. Así que no nos vamos a enterar qué ocurre en la reunión, pero podemos hablar sobre la reunión Claro, y sobre las cosas que pueden ocurrir. Primero que nada, Trump ha dicho muy claro a Vladimir Putin, que es un asesino, le ha dicho claramente que él no está ahí para jugar. Si en los primeros 2 minutos no llega a un acuerdo, a un cese al fuego inmediato, ahí mismo se levanta Trump y se va y mete las sanciones durísimas contra Rusia para destruir la economía de Rusia y también para los países que le compran petróleo, pues básicamente lo que hace Rusia es vender petróleo y gas. Esta es la única industria que ellos tienen.
Y entonces se acaba todo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaría a Rusia? Bueno, pues le meten 100%, digamos, de sanciones en todos los productos de ellos, 100% de tarifa, ¿no? Siempre tú usas otra palabra que no es tarifa, ¿no? Los Eh, aranceles, Aranceles. Bueno, yo digo tarifa porque es tariffs en inglés, no el arancel término en en inglés. español. Pero estamos hablando de lo mismo, arancel y tarifa es la misma cosa. Y entonces también lo va a hacer con los países que le estén comprando cualquier cosa a Rusia. Ya la India, por ejemplo, la India, no sé por qué la India actúa de esta forma. La India tenía un montón de guerra con China, estando yo preso en el 62 en la cárcel. En Ilepino me entero que la China está en guerra, en el 1962 está en guerra ya con, tienen conflictos de la frontera, China siempre, esta es mi frontera, siempre quiere cogerse la frontera más grande, ¿no? Que China es un país agresivo, ¿no? Como se tragó a Tibet, como todas las barbaridades que ha hecho China durante toda su vida. Pero bueno, ¿cómo entonces, si tú estás así con China y tú sabes que China es el mejor aliado que tiene Rusia, ¿por qué este primer ministro de la India no hace las paces con Trump? Y ha dicho claramente, Trump le puso 25% de tarifa o aranceles y después lo subió a 50%. ¿Por qué? Porque el primer ministro de la India dijo, no, no, vamos aquí, vamos a seguir comprando gas y petróleo de Rusia porque Rusia se lo está regalando en el precio de lo barato que se lo vende, ¿no? Pues nadie le quiere comprar ya en Europa a Putin nada, ¿no? Y entonces, pues regala el petróleo a un precio increíble y la India le hace falta petróleo, un país enorme. Ahora es el país más grande del mundo en habitantes, 1.2 billones de habitantes tiene, ya le pasó a China en el número de habitantes. Pero generalmente se ha llevado bien con Putin también. Y la India es el país que comercia número 12 con Estados Unidos. Ahí hacen teléfonos, los iPhones, que nosotros usamos todo el tiempo, ¿no? Este tipo de cosas de Apple, en la India lo hacen. Lo hacen en otros lugares también, y ahora lo están haciendo en Estados Unidos también. Pero en fin, todos estos teléfonos y un montón de cosas, medicinas que nos llegan de la India también. No, por Eh, montones. Cantidad de medicinas llegan de ahí, otros productos. O sea, si la China continúa su política, pues Trump le va a meter 100% de aranceles, que quiere decir se rompe todo el comercio. Y la India, como te estoy diciendo, es el país número 12, más de 50 y pico billones de intercambio tiene, que nos venden a nosotros desde la India, ¿no? Y también se lo meterían a China, pero Trump hace eso muy inteligente, usando la tarifa o de aranceles para lograr una conquista que tenga que ver con diplomacia, ¿no? Primera vez que se usa eso en la historia, después vamos a hablar de todos los países que ya ha hecho la paz, tengo una lista La- de ellos las aquí, ya tarifas ha son sido el nominado equivalente a la ya, bomba atómica, ¿no? 7 veces ha sido nominado por estos países que él ha conseguido la paz para el Premio Nobel de la Paz. 7 naciones lo han nominado, yo tengo la lista de ellos, después hablamos de eso. Pero en fin, esto es lo Pero que pero a la normal este se lo dieron entrando a la Casa Blanca simplemente por la cara cómica que tiene, le dieron el premio Nobel. no, porque era comunista es la mitad radical, se lo Ah, dieron por eso, ¿no? entonces No, sabemos las pues. cosas buenas que tú vas a hacer en el futuro. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Es un comunista, es una mitad radical, es un delincuente, lo que es Obama, que ahora está saliendo todo lo que hemos escrito tú, lo que hemos hablado en varios Sí, programas, ahora ya está saliendo. Nada de eso me sorprende porque yo he estado escribiendo sobre ese tema, hablando contigo en la televisión de esos ¿cómo temas y no? tú lo sabes perfectamente. Nada nos sorprende a nosotros, pero eso lo tenían tapado por completo, pero ya está totalmente destapado y bueno, eso ahora inclusive algo importantísimo que acaba de anunciar John Solomon, que tiene un website buenísimo que se llama Just the News, toda Mm, la noticia. Tú entras ahí, hay un montón de artículos que tú puedes leer si hablas ¿cómo inglés, no? ¿no? Todos ¿Cómo están en no? inglés y es gratis. Y también tiene un programa de televisión. Y él ha explicado una cosa. Los presidentes, porque ahora están investigando a Bill y a Hillary Clinton por lo de Epstein. Lo está investigando la Cámara de Representantes en estos momentos. Y de acuerdo con John Sullivan, que sabe mucho más de política que yo, dice que cuando un presidente, expresidente, va a un gran jurado, por supuesto va a tratar de no ir al gran jurado. Y eso a lo mejor tiene que ir a la Corte Suprema si tiene que ir el expresidente o no, él no va a querer ir al gran jurado. Pero si va y testifica al gran jurado y comete perjurio,
un expresidente puede ser llevado a la cárcel, que es Ahí quiero buenísima hacer un noticia. óbice aquí. Todo el mundo dice que Obama o que el presidente o los presidentes tienen una inmunidad absoluta que no pueden ser tocados. Eso no es verdad. Aquí está la Constitución. Sí, Yo la leo, la tengo aquí al lado siempre, al lado de mi escritorio. Yo siempre estoy marcando las páginas que estoy leyendo. En ningún lugar dice que esa es absoluta. La inmunidad no es absoluta y si se demuestra de que él actuó en un acto de traición a la nación y engañar a la nación es un acto de traición. Si eso se exacto. prueba, él tiene que ser juzgado. Ahora, que eso llegue a ser verdad, que esto que está escrito aquí en blanco y negro sea puesto, es parte de la condición del pantano, contra eso que se está luchando. Ojalá, ojalá que el pantano en algún momento tenga un punto de quiebre y que por ahí se le pueda entrar. Este es uno. Sí, Ojalá. aparte de lo que tú estás leyendo en la Constitución, que alta traición a la patria, debe ir preso el que sea, destituirlo inclusive si está haciendo eso y se puede probar. Claro. Pero lo otro que él explica es todavía más sencillo, es simplemente que un expresidente como Clinton y como Obama, que han cometido un montón de crímenes, lo sabemos perfectamente, lo hemos denunciado en libros, en artículos, en conferencias, en Claro. la televisión tuya, etcétera, si comete un perjurio en un gran jurado, lo pueden procesar por perjurio. Claro. Así imagina que le digan a Clinton, venga acá, usted ha ido 26 veces en el Lolita Express de su amigo Epstein. Usted ha ido a la isla de la Georgia, que también ha ido usted muchas veces ahí. Y él diga, no, no, eso es mentira. Usted ha ido en el avión de Epstein 26 veces y ha dejado que el Secret Service, que lo protege usted, no se monte en el avión para que no vea lo que usted está haciendo con su amigo que se mete un mes viajando sin que lo vea nadie. ¿Por qué usted no lleva el Secret Service? Preguntas así que él mienta, que no puede aceptar eso. Y la isla de la Georgia, ¿cuántas veces usted ha ido ahí? ¿Usted ha tenido sexo con menores? No, yo jamás he tenido sexo con ningún menor. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Ujú. Y ahí sale un documento, sale una mujer acusándolo que sí, que tuvo sexo con él de 14 años en Tailandia o en la isla de la Georgia. Bueno, eso es perjurio y lo puede llevar preso. Él va a tratar, igual que Obama, de no ir a ese gran jurado y quizás eso tiene que ir a la Corte Suprema. Si un expresidente que lo acusan de cargos tan serios lo obligan que vaya a testificar a un gran... Si se hace eso, los dos están fritos. Pero como tú y yo lo hemos dicho 50 veces, no, si no son ellos dos, yo creo que el resto vaya preso. Por lo menos Si no de son ellos ellos para dos. abajo, todo el mundo está embarrado, no es comprometido, embarrado. No, y que eso lo hemos sabido toda la vida. Y Claro. mira, una cosa interesante ahora, aparte de lo que le están sacando a Leticia James, la están Oh, investigando no solamente por robo hipotecario, porque ella decía que vivía en Virginia cuando ella era, imagínate tú, era la tornillera del estado de Nueva York para no pagar los impuestos. Eso es una cosa que ha hecho ella, pero lo está investigando algo más, que lo ha dicho ya Pam Bondi, la tornillera de los Estados Unidos. Ella, todas esas cosas que hizo en contra de Trump, que se postula y dice, voten por mí porque yo voy a meter preso a Trump en cuanto ustedes me electen a mí. Todas esas barbaridades que hizo ella. Por eso también la están investigando, no solamente por fraude de las claro. hipotecas. Y el otro delincuente de California, el senador de California, lo están investigando por la misma razón y porque también el tipo este hizo el mismo fraude, Ahí lo tiene, era senador, ahí tiene congresista, la joyita. la joyita, hizo fraude diciendo, siendo él un representante federal de California y ahora senador de California, él declaró que él no vivía en California, él vivía en Maryland. Ay, qué nice. ¿Para qué? Para no pagar los impuestos de propiedad. Tú no puedes, tú nada más que tienes excepción en tu residencia única. Si tienes dos residencias o tres o cuatro, las otras tienes que pagar más impuestos. Claro. Solo en la tuya te dan descuento, como aquí nosotros en la Florida, ¿no? Los que vivimos en tu casa, pues te dan un descuento, pero si compras otro apartamento y lo Claro. alquilas, en ese otro apartamento pagas mucho más impuestos. Así es la ley de todos los estados. 50 estados tienen las mismas leyes en ese sentido. Bueno, pues este otro degenerado, por supuesto, no quiere pagar impuestos y ha hecho exactamente lo que ha hecho Leticia James. Y también le están sacando
cosas que él hizo aún más fuertes. Ha habido acusadores que han acusado a este hombre de falsificar y meter noticias falsas en la prensa, sabiendo que son falsas. ¿Para qué? Bueno, ahí tienen las consecuencias. Le Sí, metieron ¿no? 2 juicios políticos al presidente Trump y todas las mentiras que dijeron afectan las elecciones, como la gente vota, ¿no? Y toda esta barbaridad lo hizo ese hombre. Ellos sabían que si Trump llegaba al poder, iban a menear el pantano. Por eso era todo lo que vimos antes, las acusaciones, los intentos de magnicidio, todas esas cosas que aparecen, y lo que no nos habremos enterado que estuvieron pasando. Pero ellos sabían las consecuencias de lo que iban a enfrentar. Y como Pero pensaban que quiera, no les pasaba nada, porque han hecho todo eso toda una vida. claro, La prensa socialista que tenemos es más, lo sigue ocultando. Todo esto está saliendo a la luz ahora. ¿Dónde tú lo ves? eh, En Newsmax, eh, lo ves en Fox News, lo ves en algunos periódicos y por supuesto en programas como los nuestros que lo denunciamos todo el ahí es tiempo. donde tú lo Pero ves. si tú no ves estas cosas, te han lavado el cerebro y tú ni siquiera sabes que te lo han lavado. Esta es la tristeza, Ah, porque hay gente que son demócratas, que no son gente mala, pero tienen el cerebro totalmente lavado, le han lavado tantos años diciendo Trump es Hitler, Trump es Mussolini, Trump es esto, Trump es lo otro, y te lo han tragado, ¿no? La tristeza que se han tragado eso. Bueno, pues regresando a este meeting que Trump está haciendo, lo va a hacer en una base militar que está en Anchorage, que es una ciudad en Alaska, para ver si para este conflicto que lleva 3 años y medio andando, donde han muerto miles de miles, rusos, miles. miles de heridos. Dice que Rusia ha perdido 250.000 hombres y más de 1 millón de heridos. Y lo mismo le ha pasado a Zelensky, ¿no? En Ucrania, porque estas guerras son terribles. Es una guerra que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido tantos muertos, desde esa guerra. Imagínate, oye, 150.000 soldados, 250.000 soldados que mueran en una guerra. Es una guerra dura, ¿no? Y No es una guerra los que murieron, qué lamentable y qué dolor, ¿verdad? Pero el costo de mantener a todos esos heridos, tú te imaginas cuánto representa. O sea, y eso los es, problemas internos de las viudas, de las madres, por eso, de los hijos, de toda esta gente que han perdido sus familiares por la estupidez del sanguinario Putin de quererse ahora coger, te quería coger a Ucrania completa, claro. completa se la quería coger. Y se la estaba corriendo a pedazos. Se cogió la Crimea, Trump no era presidente todavía, se la cogió la Crimea y Bush y Obama no hicieron nada, dejaron que se cogiera la Crimea. Así que, y también el vicepresidente J.D. Vance ha dicho que cualquier tratado de paz que tenga éxito, ninguno de los dos países va a estar contento. Porque de verdad, para que sea algo más neutral, los dos, Rusia y Ucrania, me dicen, no, no, esto no me gusta a mí, o no me gusta a mí tampoco. Bueno, Claro. eso es lo que va a pasar si hay paz. Porque no van a poder, Putin ahora quiere que le den todo, inclusive áreas que no ha conquistado. No la conquisté, pero la voy a conquistar, ese es mío, y así. Así que para parar todas estas matanzas, tiene que haber un compromiso. Y ya Trump lo dijo, si en 2 minutos yo llego ahí y veo que no va a haber acuerdo, ahí mismo me levanto y me voy. Y le mete esas sanciones durísimas. A la India se la mete al 100%, que destruye ya la economía de la India. Y por eso le está poniendo esas sanciones secundarias a los países que compran de Rusia, porque entonces tiene ya a la China, que le va a afectar también, le meten tarifa a China al 100%, se acabó el comercio con China, para que China y la India le pongan presión a Putin y digo, oye, por culpa tuya me van a destruir la Ah, economía, ponte de acuerdo, yo no quiero ahora que mi país quiebre por tu culpa, porque tú quieras cogerte terreno en otro país que ni siquiera te corresponde a este país, para cogerle nada. Y es por eso, entonces ese meeting que bueno, ya como sabe, este programa se celebró agosto 15 en una base militar, un nombre rarísimo tiene la base, ujú. el Murdoch Richardson, una base que está en las afueras de Anchorage, Alaska, no dentro de la ciudad, sino afuera. Y ya los europeos tuvieron una reunión previa con Trump en video, todos los países de Europa, y la Úrsula von der Leyen, la comunista rusa que la odia a muerte porque va a Cuba a alabar el régimen sanguinario de Cuba, esa y los otros, Macron,
el canciller alemán Fíjate, Friedrich Merz, todos dijeron que la disculpa reunión ha sido excelente, disculpa excelente. que te interrumpa un momentico. Mencionaste a la von der Leyen esta que está aquí. Yo no entiendo, pero es que te das de cuenta a nivel que los pantanos existen en todos los países. Esta persona, iba a decir una barbaridad. No, Oye, dilo. fue acusada de corrupción, de manejo de dinero y todo cuando yo estaba en su puesto en su país. Y ahora ¿Ve? está dirigiendo a la Comunidad Europea. Entonces, Increíble. qué mensaje te están Es diciendo? corrupta y es comunista de contra. Y cuánto me alegro que Trump la destruyó y le dijo, te vamos a vender a ti lo que nos da la gana y no nos vas a cobrar ninguna tarifa. Te lo digo claramente. Y, y te vamos a vender lo que nos da la gana y sin tarifa ninguno. Y ustedes tienen que pagar 15% de cualquier cosa que compren aquí. Bueno, la destruyó por completo. Lo cual me alegré tanto, ¿no? Porque es una persona tan mala, ¿no? Como tú dices, corrupta, comunista, Corrupta. todo lo peor. Bueno, pues nada, pues esta reunión ojalá que sea muy exitosa, porque es muy importante parar la matazón. Imagínate, 250.000 muertos de parte de Rusia, más 1 millón de heridos. Algo parecido le está pasando a Ucrania también. Así que ya tú sabes, el problema tan grande, la importancia de haber hecho la paz. Claro. Y Dios quiera que la paz sea sostenible, ¿no? Y también, bueno, si vamos a hablar también de que ha habido 7 naciones, oye esto, 7 naciones en el Medio Oriente y en Asia y en África, que el presidente Trump ha parado la guerra entre ellos. Y todos esos países, 7 de esos países lo han nominado a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Wow. Imagínate que tenga éxito ahora también con Ucrania y con Rusia, como los comunistas que cogen ese premio no se lo van a dar a Trump. Bueno, y entonces esas 7 naciones, eh, por ejemplo, el último acuerdo que se hizo entre Armenia y Azerbaiyán, que estaban en guerra hacía años, los trajo los dos líderes de esa nación a la Casa Blanca, firmaron la paz y no dejaban que Armenia fuera a otra parte que no está contigo, Armenia, y Azerbaiyán no lo dejaba. Y entonces ahora han hecho una carretera, una carretera. ¿Cómo tú crees que le llaman la carretera? La carretera de la paz de Trump. Para que entonces Armenia, que tiene un pedazo aquí y otro acá, y aquí está Azerbaiyán alrededor, le haga un corredor para que ellos puedan exportar sus productos y moverse mejor. La guerra llevaba años. Bueno, los dos países los trajo a la Casa Blanca, hicieron la paz. Entonces también, ese es el uno de tantas paces que ha hecho él, ¿no? Una guerra que llevaba años entre la República del Congo Ujú. y Ruanda, años en guerra, matándose ahí. Le digo a los dos países, les pongo tarifas enormes a ustedes si no paran la guerra. Bueno, pues mismo hicieron las paces. Imagínate, entonces también en Tailandia y en Camboya llevaban años Otro. peleando, había desplazado 150.000 personas de esos países debido a la guerra. Le digo a los dos países, o hacen la paz o le meto las tarifas por las nubes y los hago quebrar a ustedes dos. Nunca en la historia ha habido un presidente que No. usa las tarifas Ujú. Las tarifas se han para convertido política exterior. Nunca ha habido eso en la historia y ya lo ha hecho sí, la paz. las En tarifas se han África, convertido en armas más potentes que las armas nucleares. Por lo menos le tienen más miedo de inmediato. oye, claro, porque le desbarata la economía a los países. Le Claro. dijo a Camboya, y oye, se tienen que poner de acuerdo o las tarifas van a ir y los dos países van a quebrar. Pues mira, se pusieron de acuerdo y vino la paz. Y en África también, en Gabón, el primer ministro de Gabón dijo, Trump le hace falta el premio Nobel por todo lo que ha hecho para parar la guerra entre Ruanda y la República Democrática del Congo, que es una guerra interminable con miles de muertos también. En fin, todas las cosas que ha hecho Trump, ya 7 países. Israel fue el primero que lo nominó para el Nobel de la Paz, en Netanyahu, ¿no? Todos 7 países lo han nominado para el premio Nobel de la Paz. Ahora, los que escogen siempre son comunistas, son islamistas radicales. Y Sí, ahora este hombre pone enemigositos fin a del... esta guerra de Rusia con Ucrania y no le dan nada. Es para ir a quemar el premio Nobel y tirarle tomate a los que nominen y le den el premio. Bueno, eso es importantísimo de tratar. Yo Pero si también no quería le dan tratar. el premio Nobel, porque estos degenerados se lo han cogido todo, pues que habrá que darle el premio del pastelito de guayaba, de oro, Sí, de alguna inventar otro cosa. premio.
Sí. internacional que sea muy bueno. Bueno, mira, también algo importante que está haciendo Trump en estos momentos, sumamente importante, es como él está atacando los carteles de la droga. Oh, Ya le declaró a 8 o 9 carteles importantes de Sinaloa, el más importante de todos, ya los hizo a todos terroristas domésticos, porque ellos trabajan con China, China manda los ingredientes del fentanilo, ellos lo procesan y lo entran a Estados Unidos y nos matan 100.000 de cada año. China y los carteles mexicanos. Pues bueno, él le puso presión a la presidenta mexicana, que es comunista, Claudia Sheinbaum, es la presidenta de México, y le dijo, tú tienes que buscarme los líderes, y le da la lista de líderes que quiere que los manden para acá para que estén presos. Lo único que le pidió a esta mujer es que no los mataran, porque no quería ser responsable porque le metieran silla eléctrica. Pues muchos de los que vienen han matado gente de aquí, por han supuesto. matado oficiales de Y los que se han inmigración, han muerto por matado la un montón de droga, gente, todo esto de imagínate. los carteles. Entonces, primero, ahora, en febrero, ya le mandaron 28 líderes de carteles, perdón, 29 líderes de carteles, 29. ¿Y cuáles eran los crímenes? Y ahora exigió 26 más y se lo van a mandar también. Ya son 26 y 29. Eso ya es, ¿qué? 45, 50 y pico que le están mandando. ¿Y de qué los acusan? Pues mira, de rehenes. Esta gente coge rehenes con secuestro y le piden a la gente de dinero, págame o te mato a tu familiar. Rehenes, secuestro, uso ilegal de armas, tráfico humano, Claro. lavado de dinero y asesinato. Y entonces lo único que piden es que no le den la silla eléctrica. Pero ya todos esos delincuentes ya vienen para acá. Y hay carteles que yo no sabía ni que existían. Había un cartel de un tal Roberto Salazar y otro que se llama Servando la Tuta Gómez. ¿Sabe cómo se llama el cartel? Knights Templar. Los templarios de la Edad Media cogieron ese nombre. Tú sabes que los templarios la gente le tenía pánico. Y entonces, pero uno de ellos, por ejemplo, uno de esas personas lo acusan de asesinato de un deputy sheriff de Los Ángeles. O sea, un oficial de la policía lo mataron ellos. Y en fin, a otro, Rafael Caro Quintero, le dicen el narco de los narcos. Tú sabes. El narco de los narcos, que mató a un agente del Drug Enforcement Administration en 1985. Así que algunos vienen con cargo de asesinato, que normalmente sería así eléctrica aquí, ¿no? Pero bueno, y le dijo, está bien que no lo iba a matar, pero esos 55 delincuentes ya están aquí y no van a seguir matando americanos con el fentanilo y todas las barbaridades que hacían ellos. Así que eso es importantísimo. Y bueno, y ahora Maduro, ya tú sabes, la otra cosa contra Maduro es que 50 millones se le da si alguien arresta a Maduro y se lo coge preso. También es un incentivo para Maduro que de verdad coja miedo y diga, bueno, mira, con todo el dinero que me he robado, porque yo está prestando tanto susto que si me secuestran y me llevan preso, pues Fíjate, cojo mi dinero y me esa voy a vivir a cantidad, Irán, me voy a vivir a Rusia, a un país que a este dictador sanguinario lo acepte, ¿no? tú te Y eso imaginas, sería una salida sin sangre, ¿no? Sin sí, muertos. tú te imaginas esa cantidad, 50 millones de dólares, ¿verdad? De ¿Sí? dinero donde lo pare, ¿verdad? Cantidad. Entonces, cinco generales, cinco, se ponen de ¿Sí? acuerdo y dicen, bueno, 10 millones para cada uno de nosotros, vamos a Claro. entregárselo. ¿Qué clase de amarre tiene que ver ahí? 20 o 10, cogen los 20 generales que ahí hay para 2 por 5 Sí. y se ponen de acuerdo en 5 millones cada uno. Eso es No, es dinero. que su vida está en peligro si siguen con Maduro. Pues si Entonces, se cae ¿qué la clase dictadura de de otra amarre forma, ellos van tiene, presos todos. pero qué clase de Es un amarre gran tiene que haber incentivo, ahí? un gran incentivo. Y así mismo lo dijo María Corina Machado en una entrevista que tuvo con Fox News, hablando de que eso es tremendo incentivo. O bien para que Maduro se vaya con todo el dinero que tiene, todos los millones y millones de dólares robados que tiene, y desaparezca, o que se quede, como tú dices, y 5 generales, 10 generales, oye, vamos a coger los presos, dame los 50 millones, y ahí tienes a Maduro preso. Así que todo eso son buenas noticias, como él está manejando todo esto, y sería una maravilla, por supuesto, coger todos los carteles. Él le dijo a la Chombón, a la comunista mexicana, déjame atacar a los carteles en tu país con las Fuerzas Armadas nuestras.
porque esos carteles no están bajo cueva, están arriba de la tierra. Y O sea que mandando las En el Fuerzas Vive Armadas Bien están nuestras, ellos. los mata a todos. Arriba de lo bandea, le mete a Cruz Mista, le mete de todo. Como es, mira lo que hicimos con Irán, ¿no? Como destruimos las bases que tenían ellos para enriquecer uranio, ¿no? Para hacer bombas atómicas. Mira cómo se resolvió eso de rápido, ¿no? Y eso es bueno para Putin, porque ve que este hombre no se puede jugar con él. Cuando dice, yo voy a hacer esto, lo hago. Voy a destruir los carteles, lo está destruyendo. Cerrar la frontera y la cerró. O sea, Putin no es bobo tampoco. Él mira cómo actúa Trump. Trump no es Obama, Trump no es Clinton, y mucho menos el demente Biden, que no sabía ni lo que hacía, porque estaba totalmente demente. Ya él lo gobernaba. Frank, Pero bueno, así que eso... nos quedan 10 minutos, o sea, yo me voy a cortar rápido aquí, te voy a hacer unas preguntas. Simplemente, mis amigos, hay que estar pendiente de lo que está pasando en, en Alaska en este momento, en esa reunión. Esperemos que obre para bien, pero hay que rezarle a toda potencia que usted crea y a toda divinidad que usted atienda, porque se está jugando muchas cosas que estamos en consecuencia nosotros. Por el otro lado, simplemente mantenernos en alerta y que, por favor, comparta el programa para que esta información llegue. Así que te dejo a ti, Frank, con una pregunta. En Colombia pasó un magnicidio en el cual mataron al candidato senador a la presidencia. Miguel Uribe. La pregunta mía es, ¿qué cosa influye eso sobre nosotros en la política de los Estados Unidos con relación a Colombia? Y además la babosada de Petro que estaba diciendo de que si se meten con Maduro nosotros atacamos y que... ¿Cómo le ronca a todos los Estados Unidos un estúpido como ese? Pero el análisis tuyo a esas dos preguntas yo te lo dejo a ti. ¿Cómo no? Eso fue un asesinato planeado por Petro, porque este era un hombre joven, era senador de Colombia, Miguel Uribe, tenía su partido político, el Centro Democrático, un partido conservador, y le buscan un chiquito de 15 años que le mete un tiro por la cabeza. Un revólver Glock de eso de 9 miligramos. ¿Por qué le hicieron eso a él? Porque iba a ganar las elecciones contra Petro. Un tipo joven, dinámico. Por cierto, que la madre una vez la secuestraron también, porque toda esta gente lleva muchísimos años con problemas. La madre la secuestraron muchísimos años también. En fin, esto es un asesinato, lo ha planeado Petro. Marco Rubio lo ha denunciado del momento que lo hirieron y lo ha denunciado el momento que lo enterraron ahora. La esposa de Marco Rubio es colombiana. Ellos quieren a Colombia también, ¿no? Bueno, Marco Rubio se lleva bien con todo el mundo, ¿no? Pero en fin, eso fue un asesinato de Petro, un asesinato. Y así funcionan los comunistas. Cuando un comunista se ve amenazado que lo van a despojar del poder o que va a perder en una elección, ese tipo de cosas que hacen, matan a gente. ¿Cuántos en Cuba no han matado, no? En otros países comunistas. Bueno, eso es importantísimo. La otra cosa que no acabé de explicar bien, este Adam Schiff, que lo están ahora investigando, igual que Leticia James, por robo hipotecario, también le han sacado cosas importantísimas, que él deliberadamente, ha habido acusadores que lo han dicho. Es más, uno que trabajaba con él, que fue al FBI y lo denunció, él lo votó inmediatamente, y por cierto, la prensa no dijo nada, no, la prensa comunista no dice nada. Pero ahora lo están acusando de que él mentía y él las noticias las tiraba a la prensa socialista para que mintieran de Trump. Oye, 2 juicios políticos por este degenerado, ¿no? Por Adam Schiff. Lo estás poniendo tú en No, pantalla. este Y tipo la de... Leticia James, voten por mí, porque si yo gano voy a meter preso a Trump. ¿Qué es O eso? sea, ¿Quién ha visto una cosa igual? violentó el estatus de los Estados Unidos. Tú eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Y ella en su campaña está a decir, yo lo voy a meter preso. O sea, ya ella lo había juzgado, lo catalogó fuera de la ley como un individuo culpable. O sea que hasta eso, esta tipa es criminal. Exacto. Y mira, algo importantísimo. Yo estaba dando una conferencia en el Instituto Ranegui hace muchos años, cuando Trump era el primer periodo presidencial de Trump, y de pronto sale la noticia, mientras yo estaba en esta conferencia, que tenía como 50 personas escuchándome, que Bill Barr, que era
el attorney general. ¿De quién? Del enemigo más grande de Trump, de Herbert Walker Bush. El attorney general Herbert Walker Bush trabajó con Herbert Walker Bush, con el director de la CIA, con él. Estuvo en la CIA con Herbert Walker Bush. Estuvo en el attorney general de Estados Unidos con Herbert Walker Bush. ¿Cómo tú vas a coger esta persona que trabajó con tu enemigo mayor, que de paso era del nuevo orden mundial, porque así lo dijo él, hay que llegar a un nuevo orden mundial, era globalista, de todo lo peor, George Herbert Walker Bush, el padre del presidente George Bush, ¿no? Me refiero a él. Y yo dije en ese momento, en esa conferencia, porque el día que estoy en la conferencia ocurre eso, digo, este es el peor error que ha hecho Donald Trump. El peor. ¿Cómo tú vas a darle un puesto al íntimo amigo que sirvió en puestos importantes con tu mayor enemigo? Fue un error garrafal de Trump. ¿Dónde estaba la gente en la Casa Blanca para decirle eso a Trump, no? Y bueno, y entonces ahora que sale ahora sale. Ahí estaba el estúpido de Chris Christie, que fue el que le vendió todas estas cosas a Trump, y Trump quizás, vamos a poner de ingenuidad porque estaba comenzando en esto de la política y se dejó arrastrar por este sabandija que es el que le infiltró a toda esta gente allá adentro. Bueno, y ahora acaba de descubrir que Bill Barr estaba planeando con Fannie Willis, la que estaba en Atlanta tratando de meter preso a Trump, destruir a Trump. Activamente salen los acusadores ahora. O sea, era un traidor a la patria. Y yo estuve en una conferencia que asistí en el Trump Doral y un alto funcionario de la administración de Trump estaba hablando, Lewandowski, Corey Lewandowski se llama él. Y entonces yo dije, ¿por qué Donald Trump no saca todo esto? Que lo están tratando, y el Bill Barr lo está engañando por completo. El attorney general que tenía lo está engañando, le está diciendo, no, vamos a esperar a diciembre, no, vamos a esperar a primavera. Y medio todo el mundo le estuvo engañando deliberadamente y planeando. Aquí está el artículo, ¿ok? Planeando con Fannie Williams. Y salen ya, están saliendo todos los acusadores y todos los días salen más documentos. Iban a quemar unos documentos que implicaba a toda esta gente, pero no los quemaron, los encontraron. Es una noticia tras otra de más acusadores, porque ya a medida que salen tantos acusadores ya no tienen miedo de que les vaya a pasar nada a ellos, porque están acusando a todo el mundo. Así que bueno, eso es buenísima noticia. Y la otra noticia ahora, bueno, no tengo mucho tiempo para hablar, es que hay una guerra en el espacio, una vez más, porque China quiere meterse en la Luna, Rusia quiere meterse en la Luna. Y los indios están ahí también. Y la India, inclusive, todos estos países quieren tener bases en la India. Y la verdad que no hace falta arreglar los aeropuertos nuestros, que rato choca un avión, ¿no? Y lo que están vigilando ha hecho un desastre. El anterior fue un desastre, ¿no? El Pete Buttigieg era idiota, casado con hombres, eso es lo menos malo, ¿no? Cada lo que da la gana con su vida privada, pero ese no arregló nada, cero arreglos. Pues estamos ahora, y la guerra del espacio no solamente es importante por el avance en el espacio, sino que tiene implicaciones militares, porque las próximas guerras van a ser en el espacio. Y si tú tienes una base militar en la Luna y después tienes un puente de ahí a otro país enemigo, por eso es importante. Nos queda un segundo. Un abrazo, gracias a ti por este aporte que tú nos das, esta luz. Esperemos que lo que suceda hoy ahí en Alaska sea para beneficio de la humanidad y se detenga todo esto. Mis amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Lo único que hay que hacer, como siempre, y al final, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la próxima oportunidad. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed
at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say